Claquetazo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Claquetazo. Ya 10º episodio, ¿quién lo diría? Es todo un logro. Y bueno, pues qué menos que celebrar esta ocasión con una película a la altura. El Crepúsculo, de uno de los géneros estadounidenses por experiencia, el western. Así que, sin más rodeos, hoy vamos a hablar del hombre que mató a Liberty Balance, del legendario director John Ford. Que, bueno, si no le conocéis ya por sus numerosas películas, quizás le conozcáis por el cameo que hizo en Los Fabelmans hace un par de años, la película de Steven Spielberg, en la que, bueno, aparecía como un viejo director, ¿no?, que le daba algunos consejos de forma ruda al joven Spielberg sobre composición de planos, el horizonte arriba, el horizonte abajo. Hoy vamos a hablar de John Ford y del western. Así que, bueno, por comentar un poco por encima las películas de este director, pues numerosos westerns como La Diligencia, Fort Apache, Centauros del Desierto, sobre todo la que vamos a hablar hoy, El hombre que mató a Liberty Balance, y luego también otras películas fuera del género, como El hombre tranquilo, Qué verde era mi valle, Las uvas de la ira. O sea, tiene una filmografía muy extensa, de hecho creo que dirigió más de 60 películas, ni siquiera se sabe el número exacto, así que es uno de los numerosos misterios de Ford. Así que, bueno, yo no me enrollo más. Voy a dar paso a mis compañeros, como siempre. Javier Luis Izaguirre, ¿qué tal estás? ¿Qué hay? Buenas. Pues un placer estar aquí con todos ustedes en el Claquetazo en otro episodio. Y pues bueno, yo quería comentar que esta peli, para mí, aparte de ser una de las grandes obras maestras de la historia del cine, sin duda alguna, es una de mis películas personalmente favoritas, ya que pues la vi desde bastante pequeño y recuerdo como, pese a que el género del western es algo ciertamente pesado, ya que tiene bastantes años en cuanto al resto de estilos del cine. O sea, no es ningún tipo de crítica, vamos, en ningún momento, pero he de decir que El hombre que mató a Liberty Balance me parece una película muy personal, que toca muchos temas de gran importancia, pero sobre todo destaca por uno de los mejores, bueno, un par de personajes que son para mí de lo mejor que he visto en la historia del cine. Porque la dupla de protagonistas entre John Wayne y James Stewart, a mí me parece que son de los personajes con más carisma, a nivel psicológico de más profundidad, que he visto mucho. Y todo el duelo que conlleva, pues todo ese descenso a los infiernos a la hora de combatir al tan temido Liberty Balance, me parece, vamos, una de las mejores tramas de la historia del cine. No es por ahora laurear a la película, sí. Pero es una película que se merece un episodio, vamos. Así que nada, Marcos, bueno, ya he hecho spoiler. Bueno, yo soy Marcos, el tercero por aquí. Y a ver, me gustaría decir lo mismo que mis compañeros sobre Liberty Balance, la película The Man Who Shot Liberty Balance. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Vale. Pero es que no puedo, porque yo ya de primeras yo no quería comentar esta película, porque me parecía de una magnitud tan grande que decía, es que nos vamos a quedar embobados a punto de hablar de esta peli. Y es como venía aquí dispuesto a hablar de la peli diciendo, ya, pero es que, ¿yo qué digo? Pero es que es una película tan grande, lo estabais comentando antes de comenzar el episodio, es una película crepuscular, es una historia en sí muy original, muy buena, muy bien compuesta, porque luego es un flashback dentro de un flashback, o sea, es un engaño dentro de un flashback que podría haber sido también un engaño. Bueno, es un lío de película. Y yo prefería comentar antes Río Bravo, que era la otra peli que estábamos ahí tanteando para comentar. Unas cuantas, ¿no? Exacto. Y, hombre, Río Bravo es una peli más cómoda para comentar, eso está claro. Pero sí que es cierto que esta peli, que ya de primeras es complicado tocarla, porque no hemos tocado el género western con anterioridad, no sé, creo que va a ser complicado comentarla, pero nos va a dar pie a hablar de un montón de cosas. Y ya, sin más dilatación. Y como tú has dicho, que tenemos nosotros que decir, ¿no?, acerca de esta obra que no se haya dicho ya. Pero bueno, hoy tenemos una novedad. Bueno, ya no novedad porque hemos traído a Pablo Alzola con anterioridad, pero hoy traemos un nuevo invitado. El segundo invitado que traemos a este podcast es, bueno, profesor de latín, es director del bachillerato en Tajamar. Y pues nos complace mucho presentarle aquí en el Claquetazo, don Luis Arenal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí estoy muy a gusto y quiero empezar pues dando las gracias, ¿no?, por esta invitación
Y bueno, para mí es un honor y estoy aquí absolutamente cohibido ante los medios técnicos, la tortilla de patata que nos hemos tomado antes. No sé, estoy abrumado. Sí. Bueno, cohibidos aquí Eti y yo, que somos exalumnos tuyos. Justo. Pero con buena nota, con buena nota. Altísima para variar, pero... Bueno, Nacho, tenías ahí una preguntilla pendiente para Luis. Sí, bueno, yo quería ir abriendo un poco pues melones sobre el western, sobre la película. Pero bueno, ya que estamos empezando, quería hacerte, Luis, una pregunta, ya que tú eres profesor de latín y, si no me equivoco, doctor en filología clásica. Así es. Pues quería preguntarte qué semejanzas ves tú entre el western y el mundo clásico. Hombre, hay una relación muy directa a través de el género de la épica. El género de la épica. Ahí es donde el western y el mundo clásico se entroncan, se dan un abrazo. Todo Grecia y todo Roma pues se unen en el western americano. La épica pues tiene varios elementos. Uno de ellos es el héroe, lo que es un héroe y cómo evoluciona ese héroe. Y pues, los grandes héroes de la Ilíada, ¿no? Aquiles, o Héctor, o Ulises de la Odisea, pues Ulises. Y los grandes héroes del western. Pues en esta película, pues Tom Doniphan, protagonizado por John Wayne, o Ransom Stoddard, que es el que protagoniza James Stewart, o Liberty Balance, que a su manera también es un héroe, es un antihéroe. Y cada héroe tiene su propia personalidad. Aquiles es el héroe frío, es el héroe fuerte. Ulises es el héroe astuto, mentiroso, que te va a engañar. Claro, aquí cabría preguntarse, en la película del hombre que mató a Liberty Balance, ¿quién es el protagonista de la película? ¿Quién es el héroe? Porque, claro, John Ford es complejo y la propia película es compleja, y esto ya sería una primera cuestión a plantearse, ¿no? ¿Quién es el protagonista de la película? ¿John Wayne o James Stewart? Claro. Realmente James Stewart tiene más tiempo en pantalla, pero luego quien lleva toda la carga argumental al final es John Wayne. Con lo que cada uno representa, que claro, esa es la lucha de caracteres que hay en la propia película, ¿no? Una tensión, y eso es lo que hace que esta película tenga tanta fuerza, ¿no? Porque es una tensión entre lo que sería el western clásico, protagonizado por John Wayne, y la nueva civilización, la llegada de los nuevos tiempos, que es James Stewart, que es sustituir el revólver por la ley. Por la ley. Pero bueno, hay que ver cómo se hace eso, y podemos debatir, porque claro, James Stewart usa el revólver, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en esto, así para acabar con el tema del mundo clásico, o sea, esto sería un punto, ¿no? Lo que son los héroes, y cómo los héroes pues son los paradigmas, los modelos de comportamiento de una sociedad. Cada sociedad tiene los héroes que se merece. Y pues no sé quiénes serían los héroes de nuestra sociedad. Quizá habría que buscar en el mundo del fútbol, o en el mundo de la música, ¿no? O de los youtubers. Pues esos serían nuestros héroes. Aquí tiene mucha importancia justo eso, lo de la creación y evolución de los mitos, que vienen desde la antigua Grecia y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Nos encontramos con la cultura americana, la sociedad estadounidense, que es bastante reciente, ¿no?, comparada con Europa, y encontramos que ellos no tienen una mitología como tal. Exacto. Entonces ellos tienen que crearla, y aquí entra un papel importante Ford. Claro, este es el segundo punto de la épica. El primero es el héroe, el segundo es el origen de un pueblo. O sea, cuáles son las raíces de un pueblo, ¿no? Y entonces toda la épica, a lo largo de la historia, las diferentes naciones pues han intentado dotar de un origen mítico a una civilización, ¿no? Pues Grecia ahí, como hemos dicho, con Homero, Roma con Virgilio, el mundo germánico con Sigfrido y los Nibelungos, la Chanson de Roland en Francia, en España el mío Cid, ¿no? Sí.
en Inglaterra, pues todo lo que sería el mundo artúrico, pero que eso, por ejemplo, a Tolkien no le gustaba tanto el mundo artúrico, por eso él intenta dotar de una nueva mitología al mundo anglosajón. Pero en el fondo es cuáles son nuestras raíces para saber quiénes somos. Entonces, Claro. el mundo americano, el reciente mundo americano, pues lo que busca es cuáles son nuestras raíces, ¿no? ¿Cuál es nuestra épica? Y la van a encontrar en el western. Y entonces el mar, el Oino Paponto de Homero, el mar del color del vino con los barcos surcando el mar, pues ahora es sustituido por el desierto. Y en lugar de un barco, de una trireme griega, pues lo que tengo es una diligencia, atravesando el desierto. Diligencia que sale aquí, que la aparición de la diligencia a mí es una de las cosas que más me emociona. Completamente. En la película, cuando dice, puede ser esta. El esta primer golpe diligencia, emocional ¿no? de la película es la diligencia, ¿no? O sea, y no solo la diligencia en la que viajó Ransom, sino la diligencia de la propia película. Exacto. Sí, sí, Aunque sí. la película, fíjate que empieza con un tren, porque van en el tren, y acaba con un tren. La diligencia ha sido sustituida por el tren. el tren. O sea, es que es lo que decía, es una película crepuscular donde un estado da paso a otro estado, una situación da paso a otra. Hemos sustituido el revólver por los libros de leyes, hemos sustituido la diligencia por el tren, ¿no? Es cómo se construye un país y cómo John Wayne da paso a James Stewart, ¿no? También algo que destaca mucho, bueno, yo estudiando un poco la historia de Estados Unidos también, uno se da cuenta de que antes de construir esta mitología, a partir del cine, como ya comentábamos que Estados Unidos no tiene historia, porque antes del western de la época del siglo XIX, de la guerra de secesión y tal, ellos no tienen historia. Ellos, antes de construir esta mitología del cine, han construido esa historia a partir de su independencia, a finales del siglo XVIII. A partir de ahí pues han empezado a construir la historia. Y luego ya, pues, no sé si salió solo o se dieron cuenta, pero yo creo que Griffith, no sé si es en 1917 o 15, cuando sacó la película del nacimiento de una nación, él se dio cuenta de, oye, nos falta escribir esta historia. Porque sí que es verdad que Estados Unidos ha tenido buenos autores a lo largo de su historia, ha tenido a Whitman, yo no sé muchos más, la verdad, porque en cuanto a literatura, no sé hasta qué punto, Luis, no sé si tú sabes algo de literatura estadounidense, pero ha tenido que llegar el cine. No, Ha tenido que llegar al cine claro. para escribir la mitología de Estados Sí, 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 Unidos. completamente. O sea, el cine es como la literatura para Estados Unidos. Yo además también quería añadir, o sea, otra característica propia de todas las tradiciones culturales, por ejemplo, en la antigua Grecia tenemos que la Odisea originariamente se transmitía por el boca a boca, era de transmisión oral. Y lo mismo sucede al final en Liberty Balance, en la película al final se menciona que si pasas por escrito una leyenda deja de ser veraz, deja de ser todo lo legendario que tiene en torno a ella. En cuanto a la historia que narra el Ransom. Random. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de pasarlo a la gran pantalla, la película como que desmitifica, pero a la vez le da mucho impulso y ayuda a forjar todo lo que ha sido posteriormente la cultura americana que tanta potencia tiene actualmente. Esa frase es antológica, ¿no? Sí, justo. Como es cuando la leyenda pasa a ser un hecho, Claro. nosotros imprimimos Se imprime la la leyenda. leyenda. Eso es. Aquí, esto es el Es que oeste. hay Aquí dos se imprime versiones. la leyenda. Una versión es se imprime la leyenda y otra versión es no se imprimen los hechos. Porque yo me la he estado viendo antes en español y recuerdo que decía los hechos no se imprimen. Sí. Cuando el hecho se convierte en leyenda, los hechos no se imprimen. Sí, el doblaje español es Claro. un poco... Y luego malillo. la otra versión es se imprime la leyenda, que yo creo que queda mucho mejor. Sí, en inglés dice se imprime la leyenda, ¿no? Sí, Ya. sí. Otra cuestión, por ejemplo, que también interesante de pervivencia del mundo épico es el mundo del flashback. Porque en el flashback aparece por primera vez en la Odisea. En la Odisea, todo lo que es el episodio del caballo, el famoso caballo de Troya, todo esto se cuenta en la Odisea en un flashback. Cuando entra Ulises, Odiseo, ¿no? En una taberna, casi como en la taberna del oeste, ¿no? Entra ahí, abre las puertas y entra Ulises y está ahí el juglar y le dice, cántame la canción del caballo. ¿no? Y, cántame la canción del caballo. Y el juglar se pone a cantar la canción del caballo sin saber que el que se lo ha pedido es el propio Ulises, que protagonizó el episodio del caballo de Troya. Y entonces es la primera vez en la literatura que se cuenta lo del caballo de Troya. Y eso se cuenta en flashback. Luego Virgilio en la Eneida, toda la destrucción de Troya, con el caballo incluido, lo cuenta también en flashback.
Entonces, aquí de nuevo, John Ford es un gran conocedor del mundo clásico porque, claro, usa el lenguaje del flashback también para contarnos pues, el origen en el fondo, en el origen de una nación. ¿No? Cómo se ha hecho el oeste, cómo se ha conquistado el oeste. Y te lo cuenta en flashback. Y dentro de ese flashback, y esto sí que es muy novedoso, mete otro flashback, ¿no? Que es cuando está ese proceso de anagnóresis, que es alucinante. La anagnóresis es, para entendernos, el reconocimiento. Cuando caes en la cuenta de quién es realmente, bueno, que aquí podemos discutir, quién es realmente el que mató a Liberty Balance. Y eso se lo cuenta John Wayne a James Stewart en otro flashback dentro del propio flashback que está contando ya James Stewart a los periodistas, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, yo también quería, hemos ido, ¿no?, hacia atrás, hacia el pasado, al mundo clásico, pero yo también quería comentar algo que a lo mejor a ti, Luis, te pilla un poco allá afuera, pero posteriormente al western encontramos ahora el cine de superhéroes, ¿no? Y yo creo que el cine de superhéroes, que también es americano, viene un poco a beber de este western, ¿no?, y de esta mitología, porque también pretende crear esos nuevos mitos que vienen desde Grecia y han ido evolucionando y que hoy en día los tenemos en los superhéroes, ¿no?, en Spider-Man, Iron Man y demás. Y a mí, viendo las películas de John Ford, que me las he visto un poco en orden, algunos westerns, me he dado cuenta de que siguen un patrón muy similar a este universo de Marvel que tenemos ahora. Y es que, bueno, pongamos que el cine de John Ford empieza en los western con La Diligencia, ¿no? La Diligencia sería esa primera película que introduce pues, el western, los escenarios, Monument Valley. Pues en Marvel podemos encontrar la película de Iron Man, ¿no?, por ejemplo, que fue la primera que abrió todo este universo y que fue evolucionando a raíz de con diferentes películas y demás, hasta que llegó a un evento final, ¿no?, por así decir. Y yo me he encontrado ese evento final aquí otra vez con Liberty Balance. Y cierra como un arco que comenzó en La Diligencia y terminó con Liberty Balance. Al igual que en Marvel, pues comenzó con Iron Man y terminó con la última película de Vengadores, ¿no? Entonces, es un patrón muy similar, también con una estructura interna, por ejemplo, en trilogías. En Ford encontramos la trilogía de la caballería, ¿no? Pues en Marvel también encontramos diferentes trilogías temáticas y que todo al final confluye pues en un último episodio, ¿no?, que hace de unión y de arco y lo deja todo empaquetado en un conjunto, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció muy curioso y quizás haya aquí una relación interesante. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros, jóvenes, también. Yo lo veo bastante claro, ¿no? O sea, yo no había visto el paralelismo. Sí que es verdad que estamos hablando del mundo clásico, luego el western y luego los superhéroes, sí que hay como una línea recta ahí que une los tres puntos. Eso sí que lo sabía, pero no había hecho ese paralelismo tan claro. No sé si tú... Sí, o sea, yo creo que los superhéroes siempre tienen al final mucho símil con la mitología. Por ejemplo, puede verse en el mundo clásico con todo el panteón de dioses. Al final hay un montón de dioses súper diversos, con un montón de habilidades distintas, pero siempre hay uno nuclear, el central. En este caso, pues el clásico es Zeus, o si vas cambiando de mitología, siempre hay un dios central. Y en cambio, Claro. bueno, lo mismo sucede en el mundo de los superhéroes. La cosa es que en el mundo del western tal vez es un poco más difusa la cosa. Sí, pero aquí no encontramos quizás un personaje, pero encontramos un actor, John Wayne. Hombre, eso O sea, es John totalmente Wayne, claro. podríamos decir que es el Iron Man del western, ¿no? Que el que sale en casi todas las películas haciendo un papel muy semejante y que comienza La Diligencia con esa aparición en la media hora o así de película que se introduce al personaje, con ese desenfoque, ¿no? No sé si os acordáis, un pequeño desenfoque cuando se acerca a la cámara. Sí. Y luego, en la última película, de Liberty Balance, también hay como un desenfoque cuando él echa el humo al recordar cómo mató a Liberty Balance. Entonces, está ese paralelismo una vez más que seguramente no fue intencionado, pero quién sabe. Muchos dicen que fue un error lo del desenfoque en La Diligencia. Otros dicen que no, que John Ford lo tenía todo pensado. No lo sé. Yo creo que fue un error, ¿eh? Sí, o sea, quedó de loco. queda demasiado místico para la época. Quedó yo muy creo. bien, quedó muy bien. Ahí lo que tiene John Wayne en esta película es ese claroscuro que tiene muchos personajes de Ford, una complejidad con, por decirlo así, un lado bueno y un lado malo. O sea, cuando empieza la película, llegan a la estación, el senador se va con los periodistas y su mujer se va con el viejo sheriff y entonces van ahí en ese carro tirado por un par de caballos y llegas a la casa que está quemada. Claro, cuando ves la película por primera vez
y ves una casa quemada, dices, aquí ha pasado algo. O sea, aquí hay tomate, ¿no? Y llena Aquí- de cactus. y llena Sí, de justo, cactus, llena de cactus salvajes. es la destrucción de Troya, ¿no? Allí ha ardido algo, y entonces, claro, ese cactus con cosas quemadas a su alrededor, con ruinas, eso es John Wayne en esta película. Es una persona que se mueve entre la claridad y la oscuridad de una civilización que se va. Eso queda muy bien reflejado, me parece, en la asamblea final, que es increíble la asamblea qué final. Claro, momento. ya cuando meten un caballo dentro Es de un completo circo eso. y lo suben al Sí, sí, estrado, con ¿no? el Ya lazo es lo y que demás. faltaba ahí. Y con el senador ese que va a hablar ahí, que saca el papel, me he preparado un gran discurso, Claro. pero no es el momento de leer y tirar el papel y se ve que está el papel en blanco, que no se había preparado nada. Claro, eso es el progreso. Están ahí, pues hablando los políticos. Y en ese momento entra John Wayne. Claro, llega sucio. Con barba. Con barro, con barba, sin afeitar, enciende el cigarrillo. O sea, tú dices, es un personaje de otra época que no va a entender el mundo actual. A mí la duda que me queda es si el final es un poco abierto, en el sentido de... En dos frases. A mí se me queda en 2 o 3 frases finales de la película, que es una frase que a mí me emociona, ¿no? Cuando ven el cadáver, pues nosotros no lo vemos como espectadores, pero James Stewart levanta la tapa del ataúd y ve el cadáver y dice, ¿dónde están sus botas, su cinturón y sus espuelas? Su revólver. Y su revólver. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están? O sea, no se le puede enterrar así. Y ya dice, no, es que al final no llevaba revólver. Y dices, o sea, ahí ya hay un guiño de decir, ojo. Y luego, cuando van en el tren, ya volviendo a Washington, le dice a su mujer, a Hallie, no nos queremos volver, ¿no? Nos volvemos. Y dice, sí, estaba esperando esto que me lo dijeras, ¿no? Desde hace mucho tiempo, quiero volver. O sea, quiere volver al pasado. Quiere volver al pasado. Como que se arrepiente de haber viajado al futuro. O sea, no lo sé. Sí. Lo deja así. Y luego la última frase dice, y además le dice el revisor, ¿no? Y todo lo que usted necesite, lo que haga falta por el hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Y al final se da cuenta y dice, joder, al final soy lo que soy porque maté a Liberty Balance. Claro. O sea, son como unos guiños al final de la película que por lo menos a mí me produce cierta incertidumbre sobre cuál es el mensaje que John Ford quiere O transmitir. sea, es que en realmente esta la película tiene muchísimas capas y habla de muchísimas cosas. Quizás con la misma escena o el mismo personaje habla de diferentes cosas al mismo tiempo. O sea, yo creo que ahí está la grandeza de John Ford y toda su poesía cinematográfica, que es lo que puede expresar con tan poco, con esa simpleza, ¿no? Es la crítica barra aupamiento que hace sobre el mundo western. O sea, al final, eso que has dicho tú, Luis, esa última frase, es que es la ambigüedad de John Ford, porque luego, si lo vemos en entrevistas, por ejemplo, que tenemos aquí un libro muy bueno sobre una entrevista que tiene, eso es un hombre súper ambiguo que dice, no, yo artista no soy. Yo soy simplemente, bueno, un productor, un director, cineasta. sí. Un hombre que hace western. Solo dirijo. Sí, yo soy un hombre que hace Sí, western. pero Dijo cuando westerns. cuando le preguntaban en los rodajes, oye, ¿dónde ponemos la cámara? Él decía, en su sitio. O sea, ya está, en su sitio. Es un tío, bueno, tío pragmático, ¿no? Claro, pero luego escondía, pues, eso, es misterio. Es que Bueno, es pues un esa es la personaje muy complejidad misterioso. antropológica de todo ser humano, ¿no? Que tiene ahí su lado bueno y su lado malo, ¿no? Su hombre nuevo y su hombre Claro, viejo, y ahí hay sí. una lucha interior. Eso, yo creo que eso es lo bonito de la literatura y del cine, que no son personajes planos. Al final nadie se identifica con un personaje plano, el bueno buenísimo, el malo malísimo, no hay nadie así. Todo el mundo tiene esa lucha interior entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Aquí hay tíos que se han comido la tortilla y no han dejado nada a los demás, y dice, bueno, pues se ha dejado llevar por su lado oscuro, ¿no? Y, Pero es que es el claroscuro del que hablábamos. Al final John Ford podría haber elegido hacer una peli en color, pero no lo ha hecho. Principalmente yo creo que es que aquí todo lo unimos la con el película es tema del de año Minimal. 62, que ya se hacía... Sí, 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 o sea, de que sobra. 2 años El hombre- después ya salía por un El hombre puñado de tranquilo, dólares. el hombre tranquilo no sé qué año es, pero lo hizo en color. O sea, Sí, no muchas sé. más películas. Sí, sí, sí. O sea, el hombre sabía lo que quería y creo que hay mucho simbolismo con el tema de los El colores. hombre tranquilo es de 10 años antes. Yo he del escuchado 52. que, Pues eso.
he escuchado que una de las razones por elegir blanco y negro, o sea, no la única, pero era porque en la escena de matar a Liberty Balance, en color iba a ser un poco más cantoso quién la había matado. Y en blanco y negro, pues se quedaba ahí un poco más ambiguo. También a la hora de John Wayne en el callejón, ¿no? Que estaba Juega ahí mucho con escondido. las sombras. Juega muchísimo con las el luces y las expresionismo sombras. alemán ahí de las Entonces, sombras, sí. ¿no? Cuando enciende... Ahí- Bueno, el periodista, que no hemos hablado todavía de del señor Peabody. Peabody. Bueno, esto Peabody, es toda una defensa de la libertad de prensa. Un personaje tremendamente fordiano. Cuando enciende el candil. Ahí aparecen ahí, detrás. Claro, Ya. está jugando mucho con las Eso es sombras. buenísima, ¿no? esa escena. Y aparece ahí Liberty Balance. Peabody es tremendo. Y tiene un sentido del humor. Liberty Balance tomándose libertades con la libertad de prensa. Es verdad. Sí, sí, sí. Es un personaje muy agudo, me recuerda un poco al estilo del bufón de Shakespeare en El Rey Lear, que es un personaje que parece que está, yo qué sé, en otro mundo, en otro plano, y se puede permitir realmente decir lo que quiera porque tiene una libertad mental de expresar lo Y eso que está siempre Claro, ebrio. siempre está ebrio y por eso es libre, yo creo, porque no tiene ninguna barrera Tiene, mental que... tiene ahí varios toques de humor que además me he permitido Sí. apuntarlos con Peabody. El primero de ellos es con Halley, con la chica. Cuando se sienta a cenar después de que es sábado, día de trabajo, se sienta a cenar y entonces llega Halley y le pone los cubiertos de cualquier manera y entonces le dice Peabody, no, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha. Y le dice Halley, ¿cómo? Vamos a ser ahora supersticiosos, ¿no? Como si fuera una cuestión de superstición, ¿no? O cuando, que si el bar es en la convención territorial que celebran allí, en el pueblo, a ver quién eligen el representante, a ver quién va a ser el representante. El bar está cerrado. No, pero yo quiero beber un poco, no, solo un poco, una cerveza. Está cerrado, pero si una cerveza no es bebida, ¿no? Eso no es bebida alcohólica, una cerveza no tiene alcohol, ¿no? No sé. O... bueno, no sé, tengo aquí... Luego cuando lo de la libertad, cuando le pegan y tal, que dice muchas citas también. O sea, siempre Sí, habla va con citando citas. ahí a Sí, anda Shakespeare, ¿no? Cita Sí. todo. Y también me parece que tiene un soliloquio bastante contundente. Sí. Justo cuando antes de ir al bar de los mexicanos, me parece que es él, ¿no? Que tiene ahí una especie de debate mental de tendré que ir a Lo por del más valor. valor. Sí, sí. Esa se puede escena- conseguir en el bar el Esa valor. escena me Ahora parece hay que tiene valor. una expresividad, su rostro, no sé, me parece muy, muy Ahí potente. juega mucho con las sombras. Claro, pero, ojos, ese que pero te- bueno, sí, es, ojos de loco. es todo una defensa en la película que se hace de la libertad de prensa. ¿no? Que claro, y luego todos estos que tacharon a Ford de fascista, dices, bueno, Ya. pues aquí hay una defensa de lo que es la libertad de prensa como controladora de lo que es un poder autoritario, que está muy bien, ¿no? Y que tiene mucho que- mérito. Y luego además el periodista, al final, el periódico este, joder, se ve que trabaja serio, porque rompen, ¿no? La entrevista que le han hecho al senador, no va a publicar, no va a utilizar mi historia. Y la rompe delante de él. Y dice, no. O sea, preferimos la leyenda, pero rompe la historia. A ver qué periódico hoy, ante una noticia así, Sí, justo. rompe eso porque dice, no, esto es sensacionalismo, no me interesa publicarlo, ¿no? Y me sorprendió eso, la integridad de los periodistas, aunque también yo es cierto que, como antes hemos comentado la escena del final en la que le dice, lo haría lo del pasajero, o sea, lo del señor del tren, cuando le dice que haría cualquier cosa por el hombre que mató a Liberty Balance. Sí. Yo lo interpreté como que el periodista que era joven, tal vez con esa transición de lo que es el mundo pasado, que se respeta mucho el honor, y en cambio con este mundo nuevo que se abre, en el que tal vez lo que se busca es la noticia más impactante y, pues yo qué sé, el morbo, interpreté con que el periodista joven realmente sí que publicó el artículo y se hizo la voz eco de que el famoso senador pues había sido realmente un hombre que mató pues, a una persona anteriormente. Claro, pero eso ya se sabía. Claro. Claro. Porque él quedó como el que mató a Liberty Balance. Sí, No pero en la Tom. zona del pueblo esa. Supongo que luego cuando se hizo una persona importante en Washington, la gente no conocía esa historia. A ver, yo diría que sí, porque al final él consiguió ese puesto gracias a haber matado a Liberty O Balance. sea, aquí entra la tesis que yo solo se la he escuchado a Luis Herrero en el programa este que tiene de Cowboys de Medianoche. La hipótesis de quién es realmente el que mata a Liberty Balance, ¿no? Pompey. Entonces, ahí, pues cuando ves la película, dices, así, una primera lectura es, vale, pues Liberty Balance lo ha matado, a Liberty Balance lo ha matado John Wayne. Pero lo que sugiere Luis Herrero es, creo que es Luis Herrero, a lo mejor me equivoco, que me perdone Luis Herrero si no lo quiere decir él, que en el fondo a Liberty Balance lo ha matado James Stewart. Pero como le entran escrúpulos, remordimientos, Claro. John Wayne va a verle y se inventa esta historia de que no, yo estaba ahí en el callejón y le metí un tiro con el rifle.
Cosa que es mentira. Pero se le cuenta esta historia para que él abandone los remordimientos, para que realmente se presente al senador, que es lo que tiene que hacer. A eso viene lo del engaño del doble flashback, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las El doble posibilidades flashback sería un más- engaño. O sea, yo creo que esa es la teoría más sólida al final por mero impacto de la bala. Tú piensas que si recibes una bala del costado por donde disparaba John Wayne, debería haberse caído hacia el lado. Sin sé lo que- embargo, técnicos. o sea, Yo yo lo vi- que dice No. cuál es el estudio anatómico O sea, esa que es han mi teoría. realizado No, pero yo los escuché forenses. que Eduardo Torres Dulce dijo que un revólver y el fusil que tenía John Wayne tenían la misma bala del mismo calibre. Vaya. Así que no se pudo diferenciar. El médico entonces acertó con el pronóstico de que estaba muerto, ¿no? Sí, sí, dijo, a ver, botella de whisky. Sí. Muerto. Ahora ya está. La Sí, sentencia es que, es la misma. tío, los personajes alcohólicos de John Ford es que son todos recursos cómicos, tío. O sea, a mí hay una parte, bueno, al principio de la peli, en la que, a raíz de esto que comenta Nacho, en la que están saliendo del bar el comisario, el médico y el periodista, los tres borrachos, se montan en la diligencia y ahí se marcan un diálogo curioso. Y yo lo estoy viendo y digo, vale, este es médico, este es comisario y este es periodista y están los tres borrachos. O sea, esto es increíble. Sí, vamos. sí. Yo es que no sé, en el western yo nunca había Pero es visto. en el hombre que mató a Liberty. Sí, sí, sí. Yo nunca había visto a Porque un... la diligencia, el alcohólico, el personaje Es de el Doc, doctor. del doctor, Es el que va alcohólico. con el otro que es tratante de whisky, Sí. es Liberty. Eso es Ah, verdad. sí, en la diligencia. Que sí. siempre juega con un doctor Siempre hay un borracho, personaje borracho. o un no sí. sé qué. Igual Y en de For hecho- Apache también, que está el hombre este. Origen irlandés de Ford, ¿no? ¿Qué recitaba el borracho en la diligencia? Recitaba algo. Homero, precisamente. ¿Era Homero? me parece. Wow, no, Sí. no recuerdo. No recuerdo. Sí, porque Shakespeare no era. Shakespeare es Peabody. Igual lo de caprichosa. Sí, Arre. porque dice algo de Elena, y eso es la mirada de la... Sí, es verdad, era Elena. Homero, era Homero. Sí, sí, recitó Homero. Es verdad. Bueno, pues ahí es que me ha llamado muchísimo la atención. Es que no sé, el tema de los personajes secundarios en esta peli, creo que les coges mucho cariño. Es verdad que a mí el comisario, yo le aborrezco. O sea, no me cae nada bien. O sea, no sé si os disteis cuenta del chascarrillo de la pizarra en la que se Lo de los apuntan sus filetes. deudas. Sí, 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 sí. Madre La mía. lista de Me filetes. fijé que la primera Eso es- escena le apuntan uno y la siguiente escena ya había como 7 más. Sí, sí, era increíble. O sea, se ve la X que apunta a Grande. Hallie ahí súper enfadada. Y Oye, no nada, habéis y luego dicho no nada sabes de la qué- frase, este era mi bistec. Oh, bueno, bueno, qué vamos, escena, bueno, qué bueno, escena. Que escena esa. del bistec, Dios mío. Que, La escúchame, presencia de John Wayne. Estamos hablando de Peabody y no hemos mencionado el monólogo que se marca en el convenio. Lo de sí, yo soy ya. vuestra conciencia. No sé, y el bueno, pedazo sí, de sí. monólogo que se Sí, marca sí, ahí, sí, que es sí. espectacular. A mí no me elijáis, yo hago a los políticos, yo los levanto verdad, y eso. los hundo. No, Sí, yo soy eso periodista, no me elijáis a mí. Sí, es que en ese momento, antes de que tú comentases eso del tema de la censura, yo no entendía por qué John Ford había puesto esa escena ahí. Porque no me parecía como un periodista, como defendiendo los derechos de la libertad de prensa y tal. Me parecía un poco sin contexto. Pero ahora que has comentado el tema de la censura, es como que me lo has Sí, a recordado. Ford siempre se le tachaba así, de una persona Sí. que pues le gustaban mucho las banderas, el ejército, la militarización, que ponía mal a los indios cuando no es así. Ya, pero realmente sus últimas películas fueron todas, por ejemplo, El último burra, es una película liberal. Luego El sargento negro, que era una película antirracista. 7 mujeres, que era protagonizada por mujeres que estaban de misión en China y que los villanos eran los mongoles o los que hubiera por ahí. O sea que todas sus últimas películas y esta de Liberty Balance defendían muchos valores más democráticos. Fijaros aquí, por ejemplo, es bonito, es un detalle muy pequeñito, es cuando el padre de Hallie, de la chica, el padre de la chica va a votar, Ah, el sueco. su mujer se emociona y llora porque dice, jo, ya eres ciudadano americano y vas a votar, y se pone así erguido, chido, Y ¿no? lleva el orgulloso, documento, lleva el el documento, Y le pasa dice, luego venga, todo pasa, el igual el así documento, da venga. igual. Pero claro, es todo un canto bonito a lo que es la democratización del pueblo americano, ¿no? Y Lleno de orgullo. Y luego Peter. Ransom, ¿no? del como que sistema. le toca a Ransom la rodilla como muy bien. Sí. Ahí con él. Pero que aquí hay un detalle súper curioso en los actores, porque Vera Miles, que es la actriz de Hailey, era también Laurie en Centauros del Desierto, que era la mujer, la madre de las chicas, la que murió al principio, y que tenía ahí como una especie de romance no contado con John Wayne, y ahora en esta peli era como una continuación de ese romance, ¿no? Y además, el padre de... Vera Miles, De que Vera venía de Miles. hacer Psicosis con Hitchcock. Esto es del 62, Psicosis es del 61 o Sí, 60. sí, por ahí. Justo, o sea, y luego también, bueno, el padre de esta chica en Centauros del Desierto
era el mismo actor que Peter, el dueño del restaurante, que también hacía como, bueno, no era su padre, pero era una figura paterna, su jefe de cocinas y tal. ¿Verdad? No se entendía mucho eso. ¿Dónde están los padres de Hallie? No ¿Y lo su sé, familia? porque Peter no era su padre. Ya. O sea, Luego- ella solo trabajaba ahí. Sí, luego la No. otra es Nora, ¿no? Se llama Nora, creo. Sí, Nora, que es la mujer de Peter y no tampoco es la madre de Hailey. Así que sí. ¿Quieres que comentemos lo del bistec, Luis? Esos bistec son de tamaño homérico. Eso sí que es una pervivencia del mundo clásico. Eso es más grande que Asia Menor, macho. Joder, cuando se cae al suelo, qué pena me dio. Ese bistec. Que luego encima John Wayne lo tira a una cazuela. Pero es que además cuando lo levantaba No estoy estaba- acostumbrado a comer filetes que han caído al suelo. Está muy tieso me dio cuando lo mucho levanta, ¿eh? Tremenda la ambientación de ese restaurante, ¿eh? Lo que es la cocina, todo lo que pasa en esa cocina. Y pues, la gente que entra ahí, porque entra Pompey, entra el sheriff. Entran por la puerta de atrás. Entran Otros por la puerta de atrás, adelante. unos plantando un cactus ahí, otros que vienen ensangrentados con el escenario brazo. increíble. Está la El cama, la otro cama de lavando Ransom está ahí platos. también. O sea, también duerme Ransom ahí. La cama. Duerme ahí. Increíble. Es como la cárcel de Río De Link. Bravo. ¿no? Es como Sí, la que ahí cárcel está- de Río Bravo. Todo pasa en una Sí, habitación. sí, para Pero todo. dices, oye, ¿cómo me gustaría estar en esa cocina o cómo me gustaría estar en esa cárcel? ¿No? Ahí se está, bueno, un poco como donde estamos grabando aquí. Sí, parece que no, pero... Como la cárcel del sheriff de Liberty Balance. Sí, lo que menciona al principio. En la cárcel soy una celda y ahí duermo yo. Y está rota la puerta también, dice. Así me que parece. ahí no puede ir Liberty Balance. Es que es un esperpéntico Una ese persona- personaje. Un personaje tan despreciable. Es que Hallie le desprecia. ¿En serio? ¿Al serio? Sí, completamente. Hombre, desprecia normal. Es completamente. que... Es un barrigón que solo va a comer bistecs y luego no. O sea, ¿cómo puede tener el empleo que tiene ese tío? Ya. Es Bueno, luego impensable. sale al final y ya es como una Sí, persona. Al final Es sí, distinto ya, es que ya se evolucionado, nota ¿no? que señor mayor. es la mirada. Tiene ahí como la mirada perdida diciendo, joder, tal, la época pasada, en lo que hemos acabado, ¿no? Con la espectacular voz de doblaje que le han puesto en español, que Sí. es increíble. Pero es que la voz en inglés es muy parecida, ¿eh? Es una voz muy aguda, Molesta. rota, Mm. quebrada, ¿no? Y entonces, la diligencia es que es el que conduce la diligencia, ¿no? Entonces es el mismo actor y efectivamente tiene ese papel muy tabernario, ¿no? Sí, o sea, es un personaje que a mí me parece muy miserable. Me da una especie de sensación a lo Gollum, que no, que siempre va a A lo intentar Gollum. Ah, yo me lo aprovecharse tomo de manera de... más humorística, no. Ahora, hombre, es humorístico, no es. A mí me queda parece mucho- que es un personaje lamentable. Se intenta ya aprovechar a la mínima. Por ejemplo, a mí me impacta la escena en la que... ¿Cuál era en la que se pone a decir que cuando echa los secuaces de Liberty Balance John Wayne Sí. y dice, decidle a vuestros compinches que fui yo el que os eché? Entonces me parece la cosa más rastrera de un Sí, personaje. y cuando le dice algo Peabody, el periodista, que le dice, tal, vamos al bar de los mexicanos, no sé qué, dice, Sí. pero escribe bien sobre mí, ¿eh? Y dice, Claro. sí, voy a escribir que estás al nivel de Buffalo Bill. O sea, es un hombre demasiado encerrado en sí mismo. Me parece que... No, está claro, pero Es bueno, como ese un recurso cómico, pobre hombre, sí, ¿no? una Es un pobre caricatura. hombre, Pero por eso es tan meramente. lamentable que... pero la gente le trata con cariño, ¿no? O sea, Sí. es que cuando Hallie está diciéndole a Ransom, oye, ¿me vas a enseñar a leer tal? Y él le dice, Hallie, tráeme un filete. Tráeme otro plato. Y ella como... Hablando de aprender a leer, qué bonita todo lo que es el mundo de la escuela. Ah, De sí. cómo enseñar a leer. Que por cierto, hay un chaval ahí que sale como muy adulto. Sí, ese el se que está sabía comiendo pescar. piruletas. No, ese no. Y es el que luego en el convenio le dicen, tú eres muy joven para leer. Fuera. Y se ve que es un chaval de como de 30 años. Sí, que venía de pescar o algo Está así. también en la Dice, escuela. Este llega Sí. tarde, no sé Está qué. también en la pescar, de escuela, ¿no? pescar. O sea, ya se ve que no le importa mucho el tema de la edad. Bueno, y por no hablar ya de la edad de los actores, del propio Claro, John ¿no? Wayne, que supuestamente tiene 20 y algo, Sí, y eso ahí es aparece un con poco raro. 50 y Tiene tantos. 50 ahí, sí. Pero bueno, ahí yo creo que sí que se puede entender un poco en el contexto del flashback, ¿no? Y de que Pero tiene al algunos final... primeros planos con el rostro quemado, Sí. sin afeitar, con el humo fumando. Además se me hacía muy raro la hora de que John Wayne estuviese intentando, pues yo qué sé, estar casado con Hallie cuando el rango Que de edad tenía es tan 25. diferente. O sea, a mí Sí. me parecía como que perfectamente podría ser John Wayne el padre de Hallie. Y por eso al principio dije, ¿de verdad está intentando casarse tal? Pues la escena de la escuela, y pues bueno, es esa idea, ¿no? El periodismo, el ferrocarril, las leyes, la escuela, que la gente aprenda a leer y además lo que pone ahí en la pizarra, ¿no? La ley es el garante, ¿cómo es? La educación es el pilar Sí, de las la bases ley y el de orden. la lo ley y el ponía. orden, ¿no? Sí, es que literalmente esta película es la creación del Estado. O sea, de hecho, a mí me la pusieron el año pasado en clase de teoría del derecho. Nos pusieron un fragmento la profesora Ah, qué maravilla. explicando esta película habla sobre el Estado de Derecho y demás.
Y fue mi primer contacto con la peli, de hecho, ahí. O sea, que sí que habla de todos estos temas, que yo que soy estudiante de Derecho, pues sí que me llegó más de cerca y dije, joder, es que esto es como en los orígenes, la creación de todo, ¿no? El estado en el que estamos ahora mismo. ¿Y qué quiere decir ahí? O sea, este es un debate, ¿no? De James Stewart cuando vuelve al revólver, cuando coge el revólver. Sí. Cuando coge el revólver. O sea, hay un momento en que se da cuenta que con los libros Claro. solo no vale y que tiene que coger el revólver. O sea, ahí se está cae la- su mundo. Ahí está la ahí duda la ambigüedad, ¿no? de realmente América se fundó gracias a las leyes o gracias a la pistola. Porque claro, hay detrás una historia, ¿no? De conquista y demás en la historia americana que no es todo bonito como aparenta, ¿no? Que no es toda la leyenda que cuentan, ¿no? Todo esto de la creación, las leyes, la democracia. Sí, pero el mundo americano, en ese sentido, es un mundo que se ha hecho a sí mismo, ¿no? O sea, nosotros venimos de un estado feudal donde tú tienes un estado que te protege, tú pagas y el estado te protege. ¿eh? Y claro, pues eso en Estados Unidos pues no existe. O sea, soy yo el que me protege, Claro. protejo. Yo tengo O sea, mi que eso rifle. llega hasta el día de Yo- hoy. Yo me protejo. Pero Yo al tengo final, una seguridad social que me ampare. ese al final es el origen de todo Estado. De toda polis, por ejemplo, se basa en una especie de contrato sobre la fuerza, ¿no? De que hay una clase dominante y otra dominada, en la cual, pues, si tú haces... Eso, por ejemplo, se explica con Liberty Balance, ¿no? Que es el hombre que impone su dominio en todo el pueblo y hasta que no llega alguien que realmente le enfrenta, no se pues establece todo lo que es el sistema de leyes y todo el grueso de la democracia que intenta establecer Ramson. A mí me parece que es algo intrínseco a la política, ¿no? Intentar someter a la gente a la fuerza. A ver, no es algo que sea Claro. bueno, pero es el A ver, origen de todo. Ahí está el personaje de Tom Doniphan y el de Liberty Balance, realmente es como la misma moneda, ¿no? Sus dos caras. Y entonces representa, bueno, el viejo oeste, ¿no? Mientras que James Stewart representa el nuevo mundo. Pero claro, la diferencia entre Tom y Liberty Balance es que Liberty Balance es un destructor, o sea, quiere destruir todo lo que toca, mientras que Tom, siendo también un hombre de revólver, que le planta cara, él quiere construir una sociedad, quiere construir la comunidad. Por eso él está ahí el primero en las elecciones, ¿no? Aunque él no quiere presentarse como delegado, porque sabe que su papel no es ese. O sea, que su papel es otro, es el de proteger a esta gente, guiarla, procurar que todo vaya bien, ¿no? Con su revólver, pero él no es un hombre de leyes que pueda realmente llevarles a ese nuevo mundo, que es donde sí que podría llevarles Ransom. Entonces, también está ahí la dualidad de ambos personajes, que Tom Doniphan está más cerca de Liberty Balance o más cerca de Ransom. ¿Qué pensáis? Tiene esa ambivalencia, ¿no? Porque, claro, fijaos en cuando le enseña a disparar. Cuando le enseña a disparar, Bueno, Le enseña. Le tira le el cubo. enseña, claro, con los cubos de pintura. Es una escena que dices, joder, qué mal, ¿no? Qué mal, porque mira que podía haberle enseñado a Sí. disparar, ¿no? Pero sin embargo se ríe de él, quizá para hacerle ver, mira, es que no tienes ninguna posibilidad de matar a Liberty Balance, ¿no? Pero entonces ves ahí que hay un hombre celoso del revólver y dice, mira, esto no es para novatos, bueno, apártate de aquí déjanos a los profesionales. Sí. O sea, ¿qué haces tú aquí? No vas a entender esto. O sea que realmente él, como que su vida es el negocio de los caballos y luego pues a ver si me caso con Hailey y tal, voy a esperar un poco más y a ver si me caso con ella. Y entonces como solo piensa en eso. Y cuando ve que va a perder a Hailey ya se le desmorona todo, porque era el pilar de su vida. Claro, quema Entonces, quema cuando viene- el Porsche y quema Claro. así su futuro. Y luego cuando viene James Stewart y le pregunta, de hecho ahí donde la casa, creo que se llama Hailey, ¿no? No está convencida de casarse conmigo y creo que tú tampoco. Y ahí como que parecía un poco amenazador, ¿no? O sea que el personaje no parece en principio tan amistoso como luego ya al final nos deja la sensación, ¿no? Pero durante toda la peli se le ve un personaje que sí, que es bueno, o sea que es como un hombre regio y tal, pero no es tan bondadoso, ¿no? Como luego pensamos ya al final. Sí, pero es que, claro, hablábamos de... siempre se compara a Doniphan con Balance, pero es que, claro, el personaje de James Stewart es un personaje con muchas caras. Porque es que, o sea, al principio le vemos llegando al pueblo, es un personaje que quiere comprometerse con las leyes, él quiere meter a Balance en la cárcel
ya hay un sentimiento de rabia ahí, hay como un sentimiento de venganza. Oye, que hay un tío... Pero es que el personaje evoluciona. Sí, De sí, James claro. Stewart no tiene nada que ver Exacto. ese jovenzuelo que llega con los libros bajo el brazo con el senador Sí. Claro, o del sea, final de la película, del comienzo y final, que claro, ya tiene muchas cicatrices. sí, Balance le rompe los libros y a partir de ahí se va forjando. Y es que Realmente- luego se va convirtiendo un poco en Balance. O sea, Al final. aquí vemos el viaje del héroe, o sea, el monomito de Joseph Campbell, tal cual, porque él vive en el este, ¿qué pasa? Hace un viaje al oeste, ahí se encuentra diferentes adversidades que tiene que sobrepasar y con ello evoluciona para luego volver otra vez. O sea, es Justo. el viaje del héroe tal cual, pero quizás no hacía bien. Además, yo creo que tiene un símil también esto en, por ejemplo, otra película moderna, que es como una que ya hemos comentado aquí en el claquetazo, que viene esas bestas, ¿no? Cómo se ve que viene un hombre de leyes, un hombre de ciudad, a un estado salvaje, indómito, puede llamarse un estado de naturaleza, y se da cuenta de que las leyes, las meras palabras no siempre funcionan. Claro, es lo que estáis comentando, ¿no? De que si quieres hacerte entender, tiene que ser en el mismo lenguaje, no puedes llegar hablando de una cosa. Claro. Y pues en Asbestas hay un final, en este hay otro. Y aquí se ve una evolución clara de ambos lados. Se ve como, por ejemplo, Liberty Balance no consigue nada en las elecciones, es un fracaso absoluto mientras antes imponía temor. Y por otro lado, el Ransom se da cuenta de que aunque tenga el apoyo de toda la gente, cuando realmente dispara a Liberty Balance, él es el que no le acompaña a nadie, sino que todo el mundo va a ver el cadáver y se da una vuelta solo a su hogar. Claro. O sea, es el desamparo que tiene ante la sociedad cuando realmente parece que todo el mundo le apoya. No sé, a mí me parece que esa dualidad es bastante curiosa. Yo por eso, no sé si aquí me vais a secundar, pero yo creo que no es el viaje del héroe el de James Stewart, sino el de Tom Doniphan. Al final, el personaje de Ramson no se convierte tanto en un villano, sino más en un personaje completo. No quiero decir antihéroe, pero sí un personaje completo. O sea, al final él emplea la violencia, acaba empleando la violencia para alcanzar cierta cosa, que es, bueno, de forma también indirecta, convertirse en el senador, en un político, en lo que en un principio él quería ser, un hombre de letras, ¿no? Un hombre influyente. Pero luego tenemos a Tom Doniphan, que eso sí que me parece más el viaje del héroe, y es algo que se complementa mucho más con lo del mundo clásico. Porque el desarrollo del personaje de James Stewart me parece un desarrollo más moderno. Es el desarrollo de un personaje moderno. No, ahí Tom Doniphan es un héroe trágico. De la tragedia clásica de un Agamenón, de un Edipo, de un hombre que muere, que acaba muriendo de una manera trágica. Más bien que se sacrifica. Y ahí Y se también sacrifica por yo el- veo influencia cristiana en Ford, cuando Claro, el hay una sacrificio redención, de... en ese sacrificio hay una redención. Que me recuerda mucho también al final de Casablanca, con Humphrey Bogart, que es como el mismo sacrificio, ¿no? De dejar ir a la mujer con alguien que sabes que es mejor para ella. Bueno, también en la de Historias de Filadelfia, ¿no? Se ve también ese mismo ejemplo con James Stewart también, en la que el personaje asume que la mujer no es para él, sino que es para otra persona con la que realmente va a ser más feliz. O sea, me parece que es un método de historia muy americano y puede que haya surgido todo en torno a esta película. No lo sé. Eso es complejo y esa es la riqueza. O sea, en el año... La peli no ganó el Oscar a No. mejor película. Ese es el año 62, Esto es del 62. que fue West Side Story, creo, recordar. Puede ser. Año Ni idea. 62, West Side Story. Yo sé que ningún western de John Ford ganó O Oscar. sea, los Oscars que los tengo aquí apuntados de Ford son el delator en el 35. El delator trabaja con Victor McLaglen, que era el personaje que Ford pensaba que iba a ser su héroe. Pero luego encontró a John Wayne y sustituyó a McLaglen por John Wayne. Pero usa a los dos en El hombre tranquilo. McLaglen es el pelirrojo Danaher del hombre tranquilo. Entonces ahí tiene el Oscar en el 35, luego Las uvas de la ira en el 40, Qué verde era mi valle en el 41, que esa es la que se la quita a Ciudadano Kane, y El hombre tranquilo en el 52. Pero ninguno de las Justo cuatro todas las Oscars que no son westerns. no son westerns. Ya, Porque no, no. el western siempre ha sido, Claro, como ha sido un muy de género serie B. menor, como un género menor. Sí, pues como el género de superhéroes ahora. Claro, A yo ver, también pero lo no decía tiene- por eso. No, pero es que tiene tampoco mucho es mencionado en los Oscars. El No que- es nominado en los superhéroes, ¿no? Vaya. Claro, Para es nada. que siempre es como un cine muy de serie B, que se considera más plano, más mainstream. Mientras que seguramente en el western de la época era el que llenaba las salas de cine, como hoy son las pelis Claro. de superhéroes, tampoco se les tiene en cuenta. Claro, ahí está. Es un paralelismo muy claro. Y al final son las que hacen historia. Igual dentro de 50 años es Capitán América el que hace historia. Buen No intento, sé, Marcos, me pero parece creo que que No no. sé, no sé.
O sea, Va a también salir en el piensa claquetazo que- el Capitán América. Sí, No de me lo hecho es puedo la creer. próxima. Piensa que el 80-90% de los western pues, serán muy serie B y eso no se Claro. recuerda. Lo que se recuerda son los buenos western. A lo mejor ahora sale un director, pues por ejemplo Nolan hizo una trilogía del Caballero Oscuro, que esa sí que puede pasar la historia, no las otras. Que es muy western esa trilogía, no sé Ya, si- pero es que volviendo a lo que dice, pero no solo Ford es el contenido, no solo es el western, sino también técnicamente cómo maneja. Claro, O sea, es el Orson director. Welles el que decía, ¿no? Dígame sus 3 directores favoritos del cine, ¿no? El primero John Ford, el segundo John Ford y el tercero John Ford. Pero Orson Welles para grabar Ciudadano Kane se veía, no sé si todos los días, pero vamos, con mucha frecuencia la diligencia. Sí, sí. La Todos los diligencia, días porque, claro, había. dónde poner la cámara, sacar el techo, ponerla aquí y tal. Entonces, claro, porque técnicamente Ford, joder, todo el uso que hemos visto de la sombra, o sea, no solo el contenido, no solo los personajes, sino también técnicamente. Y cómo los manejan planos. los O sea, planos. ¿cuánta gente cabe en un plano de John Ford? Bueno, es las- increíble. Las de la escena de la taberna, eso es un no parar de Es gente. increíble. Es muchísima gente en un plano. La Y escena si, del convenio es y espectacular. si Claro. fuera poco, pone un espejo para que Ya. salga más aún. Es que es un cuadro barroco eso, es increíble. Sí, sí. Buah, es que la composición de personajes y demás en los planos. Oye, ¿y cuándo decimos Brillante. cuál es nuestra escena favorita? favorita? ¿Cuándo hay que hacer Venga, esto? Porque, vamos a, Ahora a mismo, introducir la Luis, empieza sección. tú. Venga, Siempre sí. yo soy el viejo, yo al final. bueno, venga. Eti, No, tira. no, yo tengo que pensarlo, la verdad me habéis pillado un poco así imprevisto. Si quiere empezar. Venga, otro. si quieres empiezo yo. Vale. O sea, para mí tengo dos. O sea, una escena y luego un plano como tal. El plano sería el de Peabody en la imprenta con el claroscuro y luego aparecen detrás de él los 3 forajidos. Eso como plano, o sea, me parece brillante. La forma en la que no te lo esperas, Claro. está ahí tranquilamente y de repente... O sea, no es que aparezcan, es que ya estaban ahí todo el tiempo y se aclara la pantalla. Y la frase. Sí. Libertades con... Sí, Liberty Balance tomándose libertades con la libertad de prensa. Sí, sí, sí. Y luego como escena, sin duda la del bistec. La del Es que me bistec. parece espectacular la patada que le da John Wayne al secuaz ese. Es que es brutal. Ya. O sea, es la cara de John Wayne, la presencia, la postura, todo. Y pensar que está él en el fondo y luego en el contraplano hay 3. O sea, está el Liberty Balance y los secuaces. Es como un 3 contra 1. Aunque luego está ahí Pompey en la En la- cocina. sí, Pompey siempre está con el rifle. Siempre está con el Pompey con rifle. Es que no le dejan entrar. Que poco hemos hablado Bueno, que de- luego entra. Pompey, de hecho, luego entra ahí al bar. No, pero claro que voy a entrar, pero en principio no le dejan. Sí, Claro. justo. Pero. que poco hemos hablado de ese personaje. Buah. Que yo cuando, bueno, la primera vez cuando empieza la película y le ves allí en el velatorio, no sabes quién es. Pero el segundo visionado, que ya sabes toda la historia y ves que Pompey está allí el primero, que nunca se ha ido y siempre ha estado allí. O sea, a mí esa fue de las escenas que más... Que luego es el que Me está dejan. el primero en el velatorio de John Ford. El Ojo. actor. ¿Cómo Ojo, se llama el Esto es actor? profético. ¿eh? Woody Strode, ¿no? Woody Strode. Es Sí. el que está el primero en el velatorio de John Ford. ¿no? Sí, era fiel hasta fuera de la película, ¿no? Sí, sí, a mí me parece un personaje que es como la lealtad, ¿no? Justo. Y luego también hay una escena suya que me gusta mucho y es cuando están en la escuela y le dice James Stewart que diga la lección, ¿no? Y él intenta decirla pero no se acuerda. Dice, se me ha olvidado. Y le dice, todos tenemos los mismos derechos. Es una manera de John Ford de subrayar. De subrayar que, claro, o sea, él mismo no se acuerda de que todos tienen los mismos derechos, también los afroamericanos y todas las razas. Sí, justo. Estábamos comentando lo de las escenas favoritas. Es que has comentado lo de Pompey y yo estaba pensando, vale, hemos hablado muy poco de Pompey y quiero sacar un plano de Pompey que me parece espectacular. En el segundo visionado de la peli me fijé, bueno, cuando entran a ver la sepultura de John Doniphan, se encuentran a Pompey ahí sentado y el plano, la cámara se acerca poco a poco y aparece Pompey levantándose. Sí, sí, sí. Me pareció espectacular, sobre todo por el lore del actor, que es un tío que está muy fuerte y que en contraposición con John Wayne, que es un tío que, bueno, de forma física anda un poco más Pero flojo. Es muy grande, es muy Es muy grande, pero no sé. anda un poco más flojo de forma física en John contraposición con... Sí, John Wayne. Pero sí. no se nota. No, pero en contraposición con... No sé cómo... Woody Strode. Woody Strode. Es que está muy fuerte, Woody Strode. Sí, sí, Entonces, en se la nota, escena en se la que nota. le coge, le agarra, cuando cuando la casa en llamas y tal, Ah. pues es que puede él solo con él. Y luego cuando cogen No es a fácil, James no es fácil Stewart... coger a John No sé. Wayne en brazos. Sí, sí, No sé si y os no disteis quería, cuenta. John Wayne no quería esa escena. No quería que le cogieran. Pues no sé si os disteis cuenta, pero en la escena en la que cogen a James Stewart cuando le sacan del carromato, Sí. John Wayne le dice, lo cogemos los dos.
coge Woody Strode, él solo, Sí, y sí, le va a coger como las piernas y se da cuenta de que Woody Strode puede solo y se va solo. Sí, Y vaya. se lo coge A los Woody dos. Strode del solito. Es que siempre está ahí, en todas las escenas está de fondo. Sí, sí, sí. Es que sí, Es hay, un bueno, personaje es que brillante. hay otro plano de... Este ya es tu plano, esto ya estás Bueno, diciendo, sí. o sea, luego no puedes volver a que mojar, o sea, no puedes. El personaje de Pompey tiene varios planos. Este que acabo de comentar y otro que es, bueno, justo antes de la secuencia que yo es mi favorita, que ahora la comento. Todavía es- no es las la del- comento. no. Todos los que estás comentando no Sí, son tus favoritos. son cosas que me- estás pisando Puro relleno. la página Mucho. lista. Mira, es que, bueno, la escena del convenio es la que voy a comentar. Pero la escena que precede al convenio es un plano para, bueno, anticipar la que va a ser una escena de elecciones y tal. Hay una escena. Se ve un plano tal de gente hablando delante de la puerta del convenio. Gente, pues hombres blancos, barbudos, hablando tal antes de entrar. Y se ve a Pompey a un lado, durmiendo en una esquina. Es como lo que es la época de los hombres blancos van a ir a votar y el hombre negro está dormido en una esquina, apartado del plano. Me parece espectacular esa escena. Y ahora sí me meto en el convenio, que es mi escena favorita. Ya lo ha comentado Luis antes de... El bar está cerrado. Que es un absoluto... Es una comedia absurda, buenísima, es muy divertida. Me parece que es una escena que hace digno a James Stewart. O sea, el personaje de James Stewart se enfrenta ahí a Liberty Balance. A Liberty Balance se le ven las costuras. Es un hombre que obviamente quiere sentirse reconocido por el pueblo, quiere estar ahí, pero nadie le quiere. O sea, es un hombre que se hace querer mal, por así decirlo. Ya lo habíamos comentado al principio, pero se hace querer mal. También se ve en esa escena la nobleza del personaje de Tom Doniphan al decir, oye, no, yo no quiero ser aquí el delegado de nadie porque soy un hombre del pasado y tal. Y bueno, es que podría pasarme hablando de esta escena mucho Sí. tiempo. Pero ya... A ver, Eti. Yo por mencionar mi escena favorita, mencionaría la del comienzo del flashback cuando sale la voz en off de Ransom diciendo pues yo me aventuré al oeste para hacer fortuna con $14,80, el reloj de mi padre y los libros de derecho, ¿no? Y entonces ahí te muestra una escena de ensueño, ¿no? En la que el hombre está muy ilusionado, es una especie de joven muy entusiasta con el futuro, al final muy romántico. Y en cambio, cuando llega ahí a la escena de la diligencia en la que le asalta Liberty Balance, me parece a mí una escena increíble para dar comienzo a la película porque es un golpe de realidad muy abrupto y que a mí como espectador me impactó mucho. Me dijo como, esto no va a ser un western habitual, esto va a ser bastante más íntimo y es una especie de golpe de realidad. Porque además la secuencia en la que sale, me parece en el suelo, le está latigando y llega el compañero a detenerle, como que el ímpetu le puede a Liberty Balance. Y bueno, toda la escena a mí me pareció como muy dramático cuando le arrebata el reloj de su padre en los primeros 10 minutos de la película. Como que yo pensaba que iba a ser una posesión que iba a tener mucho valor. Y en cambio es como, olvídate de tu pasado porque esto es un mundo nuevo. Esto no tiene nada que ver con nada que hayas vivido anteriormente. Y hay unos diálogos muy crudos por parte de Liberty hacia pues, el que sería su futuro enemigo. No, o sea, a mí esa escena me parece que me ha impactado mucho a la hora de... Pues me parece un cine muy moderno. Y luego, bueno, el resto de la película es brillante, pero no sé, ese comienzo muy desgarrador. Quería comentarlo. Yo te enseñaré la ley. Sí. La ley del oeste. Eso le dice concretamente. Es que... Bueno, a propósito yo una última intervención. También hablando de esta tríada, ¿no? De Liberty, Tom y luego Ransom. Cada uno tiene un objeto característico, ¿no? Entonces, Ransom tiene las leyes, el libro, ¿no? Con lo que puede defender a la gente. Pero Liberty tiene un látigo. O sea, que un látigo solo sirve para atacar. O sea, no sirve para nada más. Es una fusta. Es una ¿no? fusta, Sí. sí, o sea, un látigo de estos con varias puntas. Y luego está Tom, que tiene un revólver, ¿no? Que el revólver sirve para atacar, pero también sirve para defender al pueblo. O sea, que está ahí también entre medias una vez más. O sea, que también ese juego con los objetos me ha gustado mucho. A ver, Luis, ¿cuál es tu escena? Pues yo me quedo, que la he comentado, creo que antes, que es al comienzo de la película, antes de que empiece el flashback, cuando están con el ataúd de Tom Doniphan y lo abren, y entonces dice esa frase, ¿no? ¿Dónde están sus botas, sus espuelas y su revólver? Entonces en ese momento dices, oh, aquí hay tema, ¿no? Aquí hay tema. Ese momento a mí me gusta especialmente. Ese. Sí. ¿Y el plano? Plano. Bueno, que Es no que- se ve el interior.
es que no se ve No se ahí. llega a ver. Pero a mí me gusta que sea así realmente. Me recuerda Sí. a la película, ¿cómo se llama esta? De Arsénico por compasión, cuando abren el arcón y no se ve el interior. Como dejando... Estás deseando verlo, ¿no? Pues no Claro, puedes verlo. eso es como al espectador le impides ver lo que tanto desea. Para dejar ahí curiosidad. Y tú fíjate que y al final está el cactus ahí encima del ataúd, ¿no? Como también el maletín de Pulp Fiction, de Samuel L. Jackson, ¿no? Donde está el alma de... Es verdad. El alma del mafioso. Tampoco se ve nunca lo que hay dentro. El reflejo dorado. Haciendo aquí mucho símil, pero... Es que Wayne junto con el revólver tiene el cactus, ¿no? Entonces es un... Sí. O sea, esa... No, la imagen del cactus a mí me Lo parece... de encima del ataúd. Es que es... Yo quería plantearos una reflexión, porque cuando, bueno, ha comentado Luis la escena de entrar en el tanatorio y ver el ataúd de Tom Doniphan, uno cuando ve esa escena por primera vez dice, anda, Liberty Balance, está muerto. Ah, claro, porque ya el Sí. propio título conlleva Claro. un spoiler, ¿no? Del hombre Claro, que tú mató a dices- Liberty Balance. O sea, ya sabes que Liberty Balance Claro. está claro que Sí, va a morir. Tú ¿no? piensas que ese es Liberty Balance, ¿verdad? Claro, claro. Pero claro, y luego, investigando un poco sobre la peli, dije, anda, claro, es que aquí los paralelismos entre estos dos personajes es que en este comienzo es mucho más evidente. O sea, aquí John Ford juega, vamos, de una forma muy obvia, yo creo. Sí. Sí, o sea, yo Es creo que el título de que ya da de por hecho lo que va a suceder en la película y te hace interesarte por cómo sucede, me parece una de las técnicas Un recurso para general buenísimo. de la literatura, por ejemplo. Se ve, por ejemplo, en García Márquez con... ¿Cómo se llama la novela esta? 100 años. No, la novela que literalmente se llama la de la muerte de... Bueno, no sabría decir, pero hay una novela de García Márquez que también tiene en el título una especie de premonición de lo que va a suceder. Y pues al final es una técnica que te hace poner el foco realmente en cómo sucede ese evento y te hace poner mucho más interés realmente que simplemente te enuncia la historia. Pues buah, es que podríamos estar aquí hablando una hora más, ¿eh? De esta película y a mí se me queda muy corto el podcast. O sea que tengo, vamos, ganas de seguir hablando toda la noche. Sí, que es lo que dije al principio. Es que es inabarcable. Es inabarcable. inabarcable. esta Creo que película. hemos O intentado... sea, yo al menos con haber podido aportar algo a todo este debate, yo creo que ya sirve. O sea, es material útil que va a estar ahí y perdurará en el YouTube En el YouTube. para todo el que quiera investigar más en el formato audiovisual. Porque escrito ahí, vamos, ríos de tinta sobre esta película. Pero bueno, Luis, ¿qué te ha parecido? Una maravilla. Para concluir así en unas palabras. Pues yo creo que ya está. Cuando vemos Río Bravo. Es John Ford, Bueno, Howard Hawks. está pendiente, ¿no? No, pues una maravilla. Enhorabuena por el programa. A seguir. Ya lleváis 10. Este es el 10º. El 10º. Sí. Esto lleva muy buen ritmo. Hay que seguir Sí, así sí, y sí. acercando el cine clásico a la gente joven. Esto es muy Por importante. supuesto. Hemos comentado un montón de cine clásico en este Si canal. últimamente llevamos una racha Creo que cinco- entre de los Kubrick, 60 para abajo, todo, ¿no? Perdición 5 o y, 6 hemos comentado, ¿no? y esta. Si hemos Cine comentado clásico. Capra, Kurosawa, Kubrick, Billy Wilder. Yo creo que el próximo Bueno, ya... pero esa era toca de Marvel los ya, 80, ¿no? ¿no? Ranera de los 80. Bueno, No, sí, pero 70. Kurosawa también es... Es bastante Bueno, sí, clásico. Yo Kurosawa. creo que vamos a tener que empezar a hablar de Christopher Nolan. Toca Marvel. Ahí ya. está el debate. ¿Hasta qué año es clásico, Luis? 2004. Bogdanovich cuanto a dice cine. que el cine acaba en el 62 con el hombre que mató a Liberty Sí, Balance. acaba ahí. Completamente. No Yo merece creo la que- pena ver nada García lo posterior. menciona. Podemos dejarlo Aquí se ahí, ¿eh? acaba, aquí se acaba. Sí, sí. Pues ya hemos terminado el claquetazo para siempre. Último claquetazo. Hemos Un terminado placer. el décimo. Cuando comentemos a Orson Welles ya está. Claro. Clausuramos. Sí, sí. Pues nada, chicos. Un placer y nos vemos en los siguientes. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Adiós. ¡Corten! Claquetazo.